Hola a todos. Vamos a resolver el examen de selectividad de matemáticas de Andalucía 2022. El primer problema dice, considera una función continua definida por f de x, una función definida a trozos. Y nos dicen que es continua. Dice calcular a y b, es decir, calcular a y b sabiendo que la función es continua. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de ver si la función es continua o no es continua en los puntos en donde cambia de ser una función a otra, tenemos que estar seguros que cada una de las funciones que tenemos aquí son continuas en todo su dominio. Entonces vemos que la función 1 partido por x es continua siempre que la x no valga 0. Y si la x vale 0, resulta que no forma parte de este intervalo, porque 0 no es menor que menos 1. Por tanto, si la x vale 0, esta función es continua. ¿Por qué? Porque la función esta vale para todos los números menores que menos 1. Ax más b es una función polinómica, por tanto es continua, da igual el intervalo. Y luego x cuadrado partido por x más 1 es continua siempre que la x no valga menos 1, pero como esta función está definida para x mayor o igual que 1, pues tampoco hay problema. Entonces, la primera conclusión es que las tres funciones son continuas porque los puntos donde en teoría no lo son, no pertenecen a los intervalos en los que están definidas. Siguiente paso. Lo que tenemos que ver es qué ocurre en los puntos en los que pasamos de una función a otra. Entonces, pues diremos, como tenemos el menos 1 y el 1, pues tenemos, pues venga, límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. ¿Con qué función vamos a jugar si x tiende a menos 1 por la izquierda? Pues con 1 partido por x. Pues esto va a ser 1 partido por x y esto nos va a dar menos 1. Y el límite, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, pues vamos a jugar con ax más b. Y si la x tiende a menos 1, pues esto tiende a menos a más b. Que como x aquí por la derecha también tiene aquí, esto es menor o igual, esto yo sé que va a coincidir con f de menos 1. Aquí tendríamos las tres condiciones de continuidad. Para que la función sea continua en x igual a menos 1, pues los límites tienen que igualarse. Por tanto, tendríamos una primera ecuación que sería menos a más b igual a menos 1. Ya tendríamos aquí una ecuación. Para la siguiente, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el 1. Entonces tendremos pues, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿De qué función? Pues en este caso va a ser a x más b. Y esto va a ser, pues si la x tiende a 1, pues esto va a ser a más b. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, pues vamos a considerar x cuadrado partido por x más 1. Si la x tiende a 1, pues arriba nos va a quedar 1 y abajo 1 más 1, 2. Que esto también va a ser el valor de la función en el punto 1. Y para que la función sea continua en x igual a 1, pues estas dos igualdades, estas dos expresiones se tienen que igualar. Con lo cual tendríamos que a más b tiene que ser igual a un medio. Y ya tendríamos aquí la segunda ecuación. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Tendríamos menos a más b igual a menos 1. Y, bueno, tendríamos esta ecuación que si no queremos utilizar aquí, tener aquí una fracción, pues podemos multiplicarlo todo por 2 si queremos. Entonces vamos a tener 2a más 2b igual a 1. Perdón, sí, correcto, igual a 1. Genial, bueno, y esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues nada, pues lo resolvemos por reducción, pues este más el doble de este se nos hace 0, este más el doble de este vamos a tener 4b y este más el doble de este pues tenemos menos 1, con lo cual b vale menos un cuarto. Y si la b vale menos un cuarto, pues aquí despejo la A me la llevo al miembro de la derecha, esto va a ser b que va a ser menos un cuarto y el menos 1 pasa como más 1. Y esto es 4 menos 1, 3 cuartos. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Si queremos ver gráficamente lo que esto significa, pues tenemos aquí que la representación gráfica de la función pues sería esta, hasta x igual a menos 1 sería de esta manera. De entre menos 1 y 1 sería la recta. Fijaos que toca, que corta ahí perfectamente. Y a partir del 1, pues también
corta tanto la izquierda como la derecha, llegan al mismo punto. Apartado B. Dice, estudia y halla las asíntotas de la gráfica f de x. Pues aquí de nuevo tenemos que ir mirando función a función, pues si tienen diversas asíntotas. La de en medio nos da igual. A ver, aquí de hecho aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar, digamos, esta función ya con sus valores. Aquí tendríamos que esta función sería 3/4 por x menos 1/4. Sí, menos 1, menor o igual que x, menor que 1. 1 partido por x. La función f de x, si la tuviéramos así, 1 partido por x, tiene claramente una asíntota vertical en x igual a 0, pero como x igual a 0 no pertenece al dominio, no es menor que menos 1, pues la asíntota vertical no nos preocupa. Lo que sí vamos a tener es una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a infinito de la función de 1 partido por x es 0. Y en este caso nosotros vamos a tener que si x tiende a infinito, en este caso a menos infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito nos va a dar 0. Y esto significa que va a existir una asíntota horizontal en y igual 0. En y igual 0, pero para los valores, si esto lo quisiéramos representar, sería una asíntota horizontal para los valores que fuesen menores que menos 1. Es decir, imaginaros que aquí tenemos el menos 1, pues la asíntota horizontal pues sería pues una cosa pues hasta ahí. Esa sería las asíntotas o la única asíntota que tendríamos con el primer trozo. El segundo trozo es una recta, con lo cual no nos preocupa. El segundo trozo no tenemos ninguna asíntota. Vamos con el tercero. El tercero es como si tuviésemos pues f de x igual x cuadrado partido por x más 1. Y aquí claramente se ve que va a tener asíntota oblicua. Recordar que las asíntotas oblicuas las obtenemos cuando el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x nos da un número real. Y en este caso, lo que significa f de x dividirlo por x, cuando tenemos una función racional, lo que significa es cogernos el denominador y multiplicarlo por x, con lo cual esto en el fondo pues, va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido por x cuadrado más x. Y el límite de esto nos da 1. Entonces sí que va a existir una asíntota oblicua de ecuación y igual mx más n, donde m es precisamente este límite que acabamos de calcular. M va a ser el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido por x. Con lo cual nosotros ya sabemos que la n vale 1. Genial. ¿Y cómo obtenemos la n? La n va a ser pues el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito, f de x es x cuadrado partido por x más 1 menos mx, es decir, menos 1 por x, que es menos x. Y esto vamos a tener límite cuando x tiende a infinito de raya x más 1 y aquí x cuadrado. Y pues esto se nos va a quedar menos x cuadrado menos x. Este x con el cuadrado con este se nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de menos x partido por x más 1 y esto nos da menos 1. Por tanto, va a existir una asíntota oblicua que va a tener por ecuación igual x menos 1. Y con esto yo creo que tendríamos pues todas las asíntotas posibles de esta función. Aquí, bueno, las hemos hallado, nos falta estudiarlas. Es una cosa que no hemos hecho antes. Bueno, aquí teníamos una asíntota, tenemos aquí la asíntota horizontal y n igual 0 y me voy a quedar con la asíntota que es la asíntota oblicua igual x menos 1. Vamos a estudiarlas. Nosotros sabemos que una asíntota horizontal en el fondo es una recta horizontal hacia la cual la función va a ir tendiendo o bien por abajo o bien por arriba. Se va a ir acostando hasta hacerse infinitamente cercana a ese determinado valor. Con lo cual yo
puedo decir, venga, pues el límite, lo que hemos dicho antes, cuando x tiende a infinito, en este caso va a ser menos infinito, de la función de 1 partido por x, esto yo sé que va a ser 0. Vale, pero 0 por arriba o 0 por abajo. Es decir, 0 y pico o menos 0 y pico. La función cuando la x se acerque a menos infinito va a ir por encima de la asíntota horizontal o por debajo. Pues hay una manera muy fácil de calcularlo, que es, por ejemplo, cogerlo en la calculadora y sustituir donde pone x, por ejemplo, poner 1000. Y al poner 1000, lo que vais a ver es que, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir que si la x vale menos 1000, pues haciendo la división digo, pues 1 partido por menos 1000, esto a mí me va a dar menos 0,001. Con lo cual esto a mí me ha dado una idea de que si la x se acerca a menos infinito, esto se va a acercar a 0, fijaos que es un número muy cerquita de 0, pero por la izquierda, es decir, no es 0,1, sino que es menos 0,001, con lo cual el límite lo vamos a escribir así, el límite cuando x tiende a menos infinito, esto vamos a quitar esto, de la función va a ser 0, pero 0 por la izquierda. Por otro lado, la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, que se puede representar muy fácilmente, como es una recta, pues dice, pues si la x vale 0, pues la y va a valer menos 1, por ejemplo, estaría por aquí. Y si la y vale 0, pues la x vale 1. Con lo cual, digamos, nuestra recta, nuestra asíntota sería más o menos una cosa así, aproximadamente. Nuestro objetivo es saber si la función, cuando estamos hablando de infinitos, cuando la x es muy grande o muy pequeña, la función por dónde va a ir, o por arriba o por abajo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, vamos a quedarnos aquí en este caso? Imaginaos que tenemos aquí que la función va por arriba, por encima de la asíntota. ¿Nosotros cómo lo podríamos averiguar? De forma muy sencilla. Pues fijaos, me cojo un punto suficientemente grande, por ejemplo el 1000. Y lo que voy a hacer va a ser calcular el valor de la función en x igual a 1000, que eso nos va a dar esta distancia, esta altura, y luego calcular el valor de la función en la asíntota, que esto me va a dar, lo dibujo en verde, me va a dar esa altura. Claro, el valor que sea más grande, pues ese es el elemento que va a estar por encima del otro. ¿Entendido? Y así podremos saber por dónde va la asíntota o la función con respecto a la asíntota. En este caso, tenemos la función, que la función va a ser f de x, x cuadrado partido por x más 1, y tenemos, a ver, voy a quitar ya aquí el estudio aquí de la asíntota horizontal, y luego tenemos que y igual a x menos 1. Bueno, pues me voy a coger, por ejemplo, ¿qué pasa si la x vale 1000? Pues si la x vale 1000, venga, ¿qué tendríamos arriba? F de 1000. La función, ¿por dónde iría? Pues esto va a ser pues 1000 al cuadrado dividido por 1000 más 1, que es 1001, pues esto va a dar 999,0 y pico. 999,0 con algo. Muy bien. Y si me cojo el valor de 1000 con la asíntota, esto va a ser 1000 menos 1. Vamos a ver, esto sería vamos a ponerla ahí, aunque esto es una incorrección. Y de 1000 sería 999. Claro, como el valor de la función está por encima es más grande que el de la asíntota, pues efectivamente se va a cumplir esto que estamos diciendo en este caso, que cuando la x es infinitamente grande, la función va a estar por encima de la asíntota. Con esto tendríamos resuelto ya el ejercicio número 1. Vamos con el segundo problema, el segundo ejercicio. Dice, de entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, determine las dimensiones de aquel de área máxima que puede inscribirse en la región limitada por las gráficas de dos funciones que son parábolas. Bueno, este problema lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser la representación de las parábolas. Vamos a ver por dónde va cada una. Y luego, pues ya jugaremos con el rectángulo. Vamos aquí, tenemos aquí nuestros ejes de coordenadas. Y fijaos que tenemos aquí f de x, son dos funciones muy parecidas, son cuadráticas, x cuadrado partido por 3 y g de x igual x cuadrado partido por 6 menos 2. Esto en el fondo, si nosotros cogemos una función cuadrática que es a x cuadrado,
más bx más c. Realmente los coeficientes nos van a dar igual. Pero sí que es importante, es interesante saber cómo van a ser más o menos las parábolas dependiendo de los elementos que tengamos o que no tengamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo primero que tenemos es que el f de x, el x cuadrado, es negativo y el g es el x cuadrado es positivo. ¿Esto qué significa? Que la parábola x cuadrado va a ser cóncava y la g de x va a ser convexa. Eso por un lado. Y luego, además, en ambas funciones no tenemos el término bx, no tenemos término en x. Y esas parábolas son muy facilitas. ¿Por qué? Porque lo que van a ser, va a ser, por ejemplo, en el caso de la parábola de la f, van a ser funciones, en ambos casos, que se van a mover a lo largo del eje, el vértice se va a mover a lo largo del eje de ordenada, del eje vertical. ¿De acuerdo? Bien, con lo cual yo ya sé, pues bueno, más o menos yo sé por dónde va a ir, yo conozco más o menos los... vamos a calcular, no es que lo sepa más o menos, es que lo vamos a calcular. Venga, y vamos a ver por dónde va cada una. Entonces, tenemos con la f de x. Yo sé que va a ser cóncava porque tenemos el x cuadrado que es negativo. Bueno, y tenemos, vamos a ver aquí. Venga, primero, por saber más o menos por dónde va. Si la x vale 0, la función vale 4, la y vale 4. Con lo cual aquí podemos poner que este es el punto 0, 4. Y luego para calcular los puntos de corte con el eje de abscisa, pues lo que tenemos que hacer es decir, pues 4 menos x cuadrado partido por 3 es igual a 0, con lo cual x cuadrado partido por 3 es igual a 12, perdón, es igual a 4, ya me estoy adelantando. X cuadrado vale 12, con lo cual x va a ser más o menos la raíz de 12. Entonces este punto va a ser el menos raíz de 12 y este es el más raíz de 12. Con esto es suficiente, ¿vale? Porque como va a ser totalmente simétrica con respecto al eje de ordenadas, si nosotros quisiéramos calcular el vértice, acordaros, lo podemos hacer de dos maneras, con el menos b partido por 2a o con la derivada igual a 0. Si nosotros hacemos la derivada igual a 0, pues va a ser menos 2x partido por 3 igual a 0, con lo cual la x vale 0. Entonces, el máximo lo vamos a tener aquí en el 0, 4. Bueno, aquí tendríamos representada la función f. Para la función g, pues hacemos lo mismo. G de 0. ¿Qué pasa si la x vale 0? Pues la y vale menos 2. Por tanto, va a estar pues, por aquí. Este es el 0 menos 2. Va a ser igual, es decir, no tenemos el término en x. Bien, ¿cómo calculamos los puntos de corte? Pues esto va a ser pues, x cuadrado partido por 6 menos 2 igual a 0, con lo cual x cuadrado partido por 6 es igual a 2, x cuadrado es igual a 12 y vamos a tener exactamente los mismos puntos de corte. Va a ser más o menos raíz de 12, con lo cual nuestra parábola convexa va a tener el mínimo, lo va a tener aquí en el 0 menos 2 y va a cortar exactamente en estos dos mismos puntos. Con lo cual, por ejemplo, vamos a hacer, esto es totalmente aproximado, que no es... Bueno, una vez que tenemos ya nuestras dos funciones ya representadas, para esto, evidentemente, pues necesitáis tener la experiencia suficiente de saber representar funciones de segundo grado, funciones cuadráticas. Genial. Bien, y ahora vamos con el rectángulo. Dice, de entre todos los rectángulos con lados paralelos a los ejes de coordenadas, determina las dimensiones de aquel de área máxima que se puede inscribir en la región limitada por las gráficas tal y tal. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser, nos vamos a dibujar un rectángulo que, por ejemplo, va a ir por aquí. Un rectángulo inscrito. Claro, tenéis que pensar una cosa. Ambas funciones, ambas parábolas son simétricas con respecto al eje de ordenadas, tienen simetría par. ¿Esto qué significa? Que este trozo de aquí va a medir exactamente lo mismo que este trozo de aquí, ¿verdad? Con lo cual digo, bueno, como aquí a mí lo que nos está pidiendo es las dimensiones, pues digo, pues a este punto, pues lo podemos llamar X. A este punto lo podemos llamar X.
¿vale? Con lo cual, si nosotros nos piden el área máxima, esto en el fondo es un programa de optimización, el área va a ser, si este trozo de aquí vale X, la base entera, ¿cuánto va a ser? Pues va a ser 2X, ¿verdad? Recordad que el área de un rectángulo pasa por altura. ¿Cuánto va a ser la altura? Bueno, pues fijaos, aquí es donde viene un poquito más de dificultad. Aquí la función que tenemos aquí arriba, la roja, esto es f de x y la verde es g de x. ¿Cuánto vale esta distancia? Pues esta distancia va a valer el valor de la función aquí menos el valor de la función aquí. Es decir, va a ser, de hecho lo podemos aquí y aquí. La altura va a ser f de x menos g de x. Por tanto, la altura va a ser f de x menos g de x. Espero que esto haya quedado suficientemente claro. Por tanto, nuestra área va a ser 2x por f de x, que es 4 menos x cuadrado partido por 3, menos g de x menos esta función, con lo cual este menos, que le cambio el signo a todo, esto va a ser menos x cuadrado partido por 6 más 2. Y esto pues va a ser, esto nos va a dar 2x, haciendo cálculos aquí tendríamos, al final se nos quedaría 6 menos x cuadrado partido por 2, que nosotros esto pues podemos multiplicarlo, esto va a ser 12x menos, este 2 con este 2 se iría, x cubo. En resumidas cuentas, el área de un rectángulo inscrito entre estas dos parábolas sería digamos que la mitad del lado de la mitad de la base vale x, pues el área sería 12x menos x cubo. Bueno, pues ya está, lo tenemos ya prácticamente hecho. ¿Qué es lo que hay que maximizar? Hay que maximizar el área, ¿verdad? Por tanto, voy a ponerlo aquí, la derivada del área tiene que ser 0. Es un problema, ya os he dicho, de optimización. ¿Cuál que vamos a tener? Pues 12 menos 3x cuadrado igual a 0. Estamos haciendo la derivada de lo que es la superficie. Con lo cual tenemos que 3x cuadrado vale 12, con lo cual x cuadrado vale 4 y con lo cual la medida de la mitad de la base tiene que ser, bueno, tiene que ser 2 y menos 2, que en este caso lo que nos está queriendo decir es que son los dos valores de aquí. Esto va a ser 2 y esto va a ser menos 2. ¿Cómo puedo saber si x igual 2 o x igual a menos 2 son puntos en los cuales el área es máxima o mínima? Pues haciendo la segunda derivada. La segunda derivada de la función pues va a ser la derivada de esto, que es menos 6x. Por tanto, vamos a tener segunda derivada del 2, esto va a ser menos 12, que esto es negativo, y por tanto aquí vamos a tener un máximo, y aquí la segunda derivada en el menos 2 va a ser 12, que es positivo, y aquí tendríamos que el área sería mínima. Por tanto, el valor que nos tenemos que coger para el x es x igual a 2. ¿Qué nos pedía aquí? Las dimensiones. Pues las dimensiones van a ser un rectángulo. El rectángulo va a tener base. Pues si el 2 es la mitad de la base del rectángulo, pues esto va a ser un rectángulo con base 4, ¿verdad? Bien, ¿y la altura? La altura hemos dicho que era 6 menos x cuadrado partido por 2. Pues si sustituimos el 2, tenemos 2 al cuadrado que es 4, entre 2, 2, 6 menos 2, 4. Es decir, que en el fondo no se va a tratar de un rectángulo. El paralelogramo, en este caso, de área máxima inscrito entre estas dos parábolas, va a ser un cuadrado de lado 4. Y el área, por supuesto, será 16, porque es base por altura, 4 por 4, 16. Y ya estaría terminado el problema. Vamos a darle caña al ejercicio 3. Dice, sea f una función definida por f, pues definida a trozos, que va a ser una recta si x es menor que 0 y una parábola si x es mayor o igual que 0. Pide lo primero, calcula los puntos de corte de la gráfica con el eje de abscisas y esboza la gráfica de la función. Venga, vamos a ello. Apartado. Los puntos de corte pues son aquellos en los cuales pues la función, ¿vale? Pasa por, ya lo sabéis, por el eje de abscisa. Y eso se consigue haciendo la función igualada a 0. ¿Vale?
Venga, entonces vamos a hacer qué valores de x hacen que la función sea 0. Entonces aquí tenemos 2x más 4 igual a 0, con lo cual x va a ser menos 4 menos 2. Y este menos 2 sí pertenece al dominio de esta recta. Por tanto, este punto en x igual a menos 2, que va a ser el menos 2, 0, sí va a formar parte de la gráfica. ¿Qué pasa ahora? Pues cuando x menos 2 al cuadrado es 0. Cuando x menos 2 al cuadrado, pues está claro que la x vale 2, que el 2 pertenece al intervalo 0 más infinito. Por tanto, este también va a ser un punto de la gráfica. Un punto de corte, el 2, 0. Y ya tendríamos los dos puntos de corte de la gráfica con el eje de abscisas. Vamos con la representación gráfica, que una parte ya la tenemos, ¿vale? Ya tenemos los puntos de corte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí a representar nuestros ejes de coordenadas. Vamos aquí a hacer una especie de división donde termina una función y acaba la otra, que es en el x igual a 0. Entonces, en esta zona la función va a ser 2x más 4 y en esta zona va a ser x menos 2 al cuadrado. Vamos a representarla. Ya os digo que una parte ya la sabemos. Es decir, el punto de corte, el menos 2, 0, pues nosotros sabemos, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Forma parte. El otro punto, ¿de dónde lo podemos sacar? Bueno, pues como esto es una función y igual 2x más 4, bueno, pues si la x vale 0, pues la y vale 4. Por tanto, pasa por el punto 0, 4. Pasa por ahí. Bien, bueno, pasa por ahí, pero sin tocarlo, porque como la x es menor que 0, sería, digamos, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, sería ese. Pero bueno, en cualquier caso, esta función sería, vamos a ponerla así, bonita, sería así. Vamos con la parábola. Vamos aquí, nos quedamos con esto. Bueno, que tenemos ya un punto de corte que es el 2, 0. Solo sabemos que pasa por aquí. Y también sabemos que las parábolas que están definidas así, como x más a o x menos a, en este caso es x menos 2 al cuadrado. Claro, si la x vale 2, la y vale 0. Y 2 es el único punto en el cual la parábola va a cortar el eje de abscisa. Por tanto, esto, que si yo lo desarrollo, esto va a ser x cuadrado menos 4x más 4. Esto es una parábola convexa porque el x cuadrado es positivo. Como tiene un único punto de corte, ese punto por necesidad pues tiene que ser el vértice. También lo podemos comprobar. ¿Por qué? Venga, pues derivada igualada a 0. ¿Verdad? Entonces la derivada de esto que sería pues 2x menos 4 igual a 0 y de aquí pues obtendríamos efectivamente que la x vale 2. Genial. Bueno, ¿qué nos faltaría por hacer? Bueno, pues tenemos un punto aquí. Vamos a ver en qué punto corta el eje de ordenadas. Es decir, si la x vale 0, entonces la función ¿cuánto vale? Pues 0 menos 2 es menos 2 al cuadrado, 4. Con lo cual también va a pasar por aquí. De hecho, va a cortar por ahí. Conclusión, la función va a ser continua en x igual a 0 y por tanto va a ser continua en todo el dominio. Y entonces, pues nada, pues representamos. Entonces esto tendríamos pues una cosa que sería más o menos así. ¿De acuerdo? Este sería el menos 2 y este es el 2. Y con esto ya tendríamos la representación gráfica de la función. Y ya tendríamos hecho el apartado A. Vamos con el B. Venga, ¿qué dice B? Hallar el área del recinto limitado por la gráfica y por el eje de abscisas. Es decir, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo este área. ¿Vale? Nos está pidiendo este área. El área limitada por la gráfica y por el eje de abscisas. Nos está pidiendo esto. Que este área realmente es la suma de dos áreas, porque claro, desde menos 2 hasta 0 tenemos que hacer la integral solamente de 2x más 4, ¿verdad? Y luego, entre 0 y 2, pues tenemos que hacer la gráfica la integral solamente de la parábola. Entonces, vamos a hacerla. Si queréis, la hacemos en dos trozos. Esto va a ser la integral entre menos 2 y 0 de la recta, que va a ser 2x más 4 de dx,
Estamos haciendo ahora mismo este trozo, ¿vale? El trozo aquí de la izquierda. Esto va a ser, pues, x cuadrado más 4x entre menos 2 y 0. Y esto va a ser, si la x vale 0, pues esto vamos a tener 0 y era menos, voy a poner mi paréntesis, venga, sustituimos con el menos 2 al cuadrado 4, más 4 por menos 2, menos 8. Esto es menos 4, que con el menos va a ser 4 unidades cuadradas. Esto también podéis comprobar que da 4, ¿por qué? Porque si esta altura, si este punto es el 0, 4, este primer trozo en el fondo es un triángulo, ¿verdad? Un triángulo de base 2 y altura 4, ¿verdad? Por tanto, área del triángulo, base por altura, que es 8 partido por 2. Con lo cual tendríamos el 4. Vamos ahora con la otra, que va a ser la integral entre 0 y 2. ¿De qué? Pues de x menos 2 al cuadrado por d de x. Que esto, pues, también se puede decir, venga, pues lo desarrollamos, x cuadrado menos 4x más 4 por d de x, aunque la podríamos haber hecho así directamente y no habría pasado nada. Pero bueno, venga, entonces esto va a ser x3 partido por 3 menos 2x cuadrado más 4x. Esto entre 0 y 2. Recordad que una función que es totalmente polinómica, el 0 pues como que nos da igual, ¿verdad? Igual que en la anterior. ¿Y qué vamos a tener aquí? Pues 2 al cubo, que es 8 tercios, menos 4 por 2, 8, más 4 por 2, 8. Y esto entonces, a ver, nos da 8 tercios, unidades cuadradas. Este es el área del segundo trozo, por tanto el área total va a ser igual a 4 más 8 tercios, y estos son 12 y 8, 20 tercios, unidades cuadradas. Y ya tendríamos resuelto el apartado B. Por tanto, el ejercicio, como veis, es un ejercicio, después del segundo, que a lo mejor ha sido un poquito más denso, este, digamos, pues es un poquito, supone un poquito de descanso mental. Ejercicio número 4. Nos da una función racional, x distinta de 1, y pide hallar una primitiva, por tanto, ya hay que trabajar con integrales, nos piden una primitiva que pase por el punto 2, 6. Pues venga, vamos a ello. Nos están pidiendo, lo primero, hacer la integral x cuadrado menos 2x más 1 por d de x. Si recordáis, lo primero que hay que mirar es que el grado del numerador tiene que ser más pequeño que el del denominador. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues dividiendo. Hacemos x cubo, vamos aquí a hacer la línea aquí, entre x cuadrado menos 2x más 1. Esto va a ser x cubo, pues menos x cubo, menos 2x cuadrado, más 2x cuadrado, más x menos x. Estamos simplemente dividiendo polinomios. Sumamos, tenemos 2x cuadrado menos x, y aquí, pues esto, 2x cuadrado entre x cuadrado, pues nos da más 2. 2x cuadrado menos 2x cuadrado, menos 4x, más 4x, más 2, menos 2. Sumamos 3x menos 2, que ya es más pequeño que el denominador. Por tanto, esto va a ser igual a la integral de el cociente, que va a ser x más 2, x más 2 más raíz de fracción, x cuadrado menos 2x más 1, y va arriba el resto, 3x menos 2 por d de x. Genial. Vamos a borrar aquí la división. De estos dos elementos, nosotros ya podríamos incluso sacar la integral. Esto sería igual pues, a x cuadrado partido por 2 más 2x más la integral pues, de 3x menos 2 partido por... Y el x cuadrado menos 2x más 1 es algo súper conocido. Esto es una igualdad notable. Esto es x menos 1 al cuadrado. Esto es el cuadrado de una diferencia, de x menos 1. Lo ponemos así porque así es mucho más sencillo hacer la integral. Mirad, vamos a hacer x cuadrado partido por 2 más 2x más... Yo lo que suelo hacer es separar la integral. Entonces digo, pues esto va a ser 3x partido por x menos 1 al cuadrado. De hecho, vamos a quitar este paréntesis de x. Y esto va a ser menos la integral de 2 partido por x menos 1 al cuadrado por d de x.
Lo que hemos hecho ha sido esta integral, pues la hemos separado en dos sumandos. Venga, tenemos x cuadrado partido por 2 más 2x. Y aquí tenemos algo que, bueno, que de hecho en ambos casos podríamos incluso jugar con el mismo cambio de variable. Podemos decir, por ejemplo, que x menos 1 es igual a t, por tanto d de x es igual a d de t. Para conseguir 3x, pues yo de aquí digo, pues despejo la x va a ser t más 1, por tanto, bueno, el 3 lo puedo sacar fuera incluso. Venga, no haría ya falta nada más. Tenemos más el 3 que lo saco fuera y arriba ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar t más 1, que es x partido por t cuadrado y por d de x, que es d de t. Y aquí, en esta, ¿qué tengo? Pues tengo el 2, también lo podría sacar fuera. D de x es d de t y abajo t cuadrado. Muy bien. Vamos aquí. Vamos a bajarnos aquí nuestro cambio de variable, que no nos moleste. Bueno, y esto va a ser igual a x cuadrado partido por 2 más 2x más 3 por la integral. Fijaos que esto también se puede separar. Esto es 1 partido por t más 1 partido por t cuadrado, d de t, y menos 2 veces la integral, pues esto es 1 partido por t cuadrado, por d de t. Y aquí pues vamos a tener integrales muy inmediatas. Aquí vamos a tener 3. ¿Cuál es la integral de 1 partido por t? Pues el logaritmo neperiano de t. Y la integral de 1 partido por t cuadrado es menos 1 partido por t. Y aquí tenemos el menos 2 y la integral que va a ser de 1 partido por t cuadrado va a ser menos 1 partido por t. Con este menos se nos vuelve más. Entonces vamos a tener aquí 2 partido por t. Más constante. Ya no tenemos el signo de integral, por tanto, más constante. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser deshacer los cambios de variable. Y entonces obtendremos que esto es x cuadrado partido por 2 más 2x más 3 logaritmo neperiano de t. Perdón, bueno, ya deshacemos el cambio si queréis. Logaritmo neperiano, ¿qué era t? T era x menos 1 menos 3 partido por x menos 1 más 2 partido por x menos 1 más c. Y esto pues se puede incluso poner algo más bonito. Esto es x cuadrado partido por 2 más 2x más 3 logaritmo neperiano de x menos 1. Y luego, como esto tiene el mismo denominador, pues menos 3 más 2 menos 1. Por tanto, esto va a ser menos 1 partido por x menos 1 más c. Y esta sería la integral. La integral. ¿Qué nos pide? Nos pide una primitiva que pase por el punto 2, 6. Es decir, que si esto va a ser una función, una f de x, ¿qué significa? Significa que si tiene que pasar por el 2, 6, significa que f de 2 es 6, ¿verdad? Pues donde ponga 2, donde ponga x, sustituimos 2 y lo igualamos a 6. ¿Para qué? Para calcular el valor de la c. Y tenemos 2 al cuadrado 4, partido por 2 es 2, más 2 por 2, 4, más 3, logaritmo neperiano, 2 menos 1 es 1, menos 1 partido por 2 menos 1, 1. Esto más t tiene que ser 6. Y aquí, pues bueno, el logaritmo de neperiano de 1 es 0, con lo cual esto no nos haría falta. O sea, se nos va y tenemos esto, bueno, esto es menos 1 partido por 1, esto es 1. 2 y 4, 6, menos 1, 5. Tenemos 5 más c igual a 6, con lo que nos da que la c vale 1. Y ya pues terminamos el problema diciendo que la función, la primitiva que estábamos buscando, pues es todo lo que teníamos antes, x cuadrado partido por 2, más 2x, más 3 logaritmo neperiano de x menos 1, menos 1 partido por x menos 1, más 1, que es lo que vale la c. Y esta sería la solución del ejercicio. Vamos con la parte de álgebra. En este caso, en el ejercicio 5 nos da un sistema de ecuaciones muy típico, 3 ecuaciones con 3 incógnitas y un parámetro. Y nos pide pues lo típico, discutir el sistema y luego para un cierto valor de m resolverlo si fuese posible.
¿Cómo se discute un sistema típico de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Lo primero que tenemos que hacer es cogernos el determinante de la matriz de los coeficientes e igualarlo a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el 1, menos 1, m, menos m, 3 menos 1, 1 menos 4, m. Y esto igualarlo a 0. Esto podemos hacerlo por el método de Sarrus. Copiamos las dos primeras filas y multiplicamos las diagonales. Entonces vamos a tener aquí que esto va a ser 3m pim, pim, más 4m cuadrado. Esto va a ser más 1 y ahora las otras diagonales con el signo cambiado. Entonces esto va a ser menos 3m menos 4 menos m cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, bueno, este 3m con este se nos va y nos quedaría 4 menos 1, 3m cuadrado, 1 menos 4 menos 3, igual a 0. Aquí esto, el determinante sería esto, 3m cuadrado menos 3, que de hecho me lo voy a poner aquí por si nos hiciera falta, 3m cuadrado menos 3. Sacamos factor común y nos queda pues que m cuadrado menos 1 es igual a 0, con lo cual la m vale 1 y menos 1. Y recordar que si la m vale 1 y menos 1 era lo que hacía que el determinante fuese 0 y por tanto al menos una de las filas se hace linealmente dependiente de las otras. Entonces el rango nunca sería 3. ¿Y eso cómo se escribe? Pues diciendo que para todo m distinto de 1 y de menos 1, el rango de la matriz A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que va a ser igual a 3, igual al número de incógnitas. Y por tanto vamos a tener un sistema compatible determinado. Recordar no escribir SCD, ni SCI, ni SI. Recordar escribirlo con todas las letras. Bueno, pues esto ya es discutir el sistema. Esto también diríais, pues tenemos que aplicar el teorema de Rouchet, ¿vale? Que queda muy bonito. Y ya esta sería la primera parte. Es decir, ¿qué es lo que pasa si la m no vale ni 1 ni menos 1? Vamos a ver qué pasa si la m vale 1. Bueno, si la m vale 1, bueno, pues esto se puede hacer, la discusión se puede hacer de muchas maneras, por determinantes. Yo soy más favorable a hacerlo por Gauss, porque las cosas se ven muchísimo más claras. 1 menos 1, 1 menos 3, por Gauss es simplemente sustituir la m y ver lo que nos da, que evidentemente al menos una fila de la matriz de los coeficientes se nos va a hacer 0. Esto va a ser menos 1, un 3, un menos 1 y un 1, un 1, un menos 4, un 1 y un menos 6. Y vamos a ver que con total seguridad una fila de aquí se os tiene que hacer 0. Venga, sumamos, esto se va a ser 0, sumamos 2, sumamos 0, sumamos menos 2. Y aquí restamos, y esto, pues, por ejemplo, pues esto menos esto menos esto va a ser 0, esto va a ser 3, esto va a ser 0, y esto menos esto, menos 3 menos 6, pues esto va a ser 3 también, ¿verdad? Menos 3 menos 6, 3. Genial. Entonces tenemos 1 menos 1, 1 menos 3, 0, 2, 0 menos 2, 0, y aquí podemos hacer un 0. ¿Cómo? Pues haciendo 3 veces la segunda menos 2 veces la tercera. 3 veces la segunda menos 2 veces la tercera, aquí también te da 0. Y 3 veces la segunda menos 2 veces la tercera es menos 6, menos 6, menos 12. Y aquí, pues como podéis comprobar, aquí se ha hecho pues una fila dentro de la matriz de los coeficientes, una fila 0. Y con esto lo que hacemos es discutir y decimos, pues el rango de la matriz A va a ser 2, pero el rango de la matriz ampliada va a ser 3, es decir, va a ser distinto de 3, que es el rango de la matriz ampliada. Y cuando los rangos no coinciden, el sistema es incompatible. Vamos a hacerlo mismo que pasa si la m vale menos 1. Esto se puede hacer también por determinantes, pero para hacerlo por determinantes hay que estar buscando el determinante, a ver que se haga 0, que no se haga 0, el determinante de mayor orden. Yo particularmente, en vez de estar buscando determinantes, yo prefiero hacerlo por Gauss. Menos 1, pues aquí vamos a tener 1, menos 1, menos 1, menos 3, menos 1, 1,
3, menos 1, 1, 1, menos 4, menos 1, menos 6. Tenemos aquí 1, menos 1, menos 1, menos 3. Recordar que nos tiene que volver a dar toda una fila ceros. Aquí restamos, por ejemplo, esta menos esta nos da 4, esta menos esta nos da 0 y esta menos esta nos da 4. Y aquí restamos, pues esta menos esta nos da 3, esta menos esta nos da 0 y esta menos esta nos da menos 3 menos menos 6, 3. Y aquí 1, menos 1, menos 1, menos 3, 0, 4, 0, 4, 0. Y aquí podemos hacer un 0, ¿cómo? Pues 3 veces la segunda menos 4 veces la tercera. 3 veces la segunda menos 4 veces la tercera nos da 0 y 3 veces la segunda menos 4 veces la tercera también nos da 0. Con lo cual tendríamos pues que el rango de la matriz A en este caso va a ser el mismo que el de la matriz B. ¿Por qué? Porque se va a toda la fila. Entonces esto va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que va a ser 2, que es menor que 3, que es el número de incógnitas. Y por tanto lo que vamos a tener es un sistema compatible indeterminado. Y hasta aquí sería la discusión. Con esto ya tendríamos el apartado A resuelto. No hay que resolver. ¿Por qué? Porque solamente pide discutir. Si pide discutir y resolver, pues entonces aquí nos cogeríamos y resolveríamos este sistema. Nos da un sistema compatible indeterminado, pues a una de las incógnitas pues le daríamos el valor de un parámetro y calcularíamos las demás en función de ese parámetro. Pero aquí, como pide solamente discutir, nos quedaríamos aquí. Vamos con el apartado B. Dice, para m igual a 2 resuelve el sistema si es posible. Bueno, pues evidentemente sí es posible. ¿Por qué? Porque como m vale 2 y que es distinto de 1 y de menos 1, sabemos, por lo que hemos dicho al principio, que el sistema va a ser compatible determinado. Entonces, si m vale 2, el sistema tenemos la seguridad de que va a ser compatible determinado. Y lo podemos hacer pues de varias maneras, por Gauss, por Kramer. Yo, particularmente, por Gauss me gusta más. Aquí tenemos un menos 2, un 3, un menos 1 y un 1, un 1, un menos 4, un 2 y un menos 6. Tenemos 1, menos 1, 2, menos 3, 0, 0. Pues nada, pues este más el doble, este más el doble es 1, este más el doble es 3, este más el doble menos 5. Y aquí restamos, pues si quieres, pues esta menos esta menos esta nos da 3, esta menos esta nos da 0 y esta menos esta nos da 3. Ya así ya podríamos resolverlo porque aquí ya tenemos el valor de la i. Tenemos que 3i es igual a 3, por tanto la i vale 1. Si la i vale 1, pues me vengo aquí y digo 1 más 3z igual a menos 5, con lo cual 3z es igual a menos 6 y por tanto la z vale menos 2. Y me voy a la de arriba y digo x menos i, es decir, menos 1, más 2z, es decir, menos 4, igual a menos 3. Esto es menos 5, ¿qué pasa aquí como 5? Menos 3, 2. Entonces la x valdría 2. Y la manera que yo tengo bonita de ponerlo es que la terna de soluciones x y z está formada por el 2, el 1 y el menos 2. Y ya tendríamos el ejercicio totalmente resuelto. El ejercicio número 6 también pertenece a la parte de álgebra. Y aquí dice, pues notamos una matriz A llena de parámetros m, con raíces cuadradas, que aparentemente pueden asustar mucho, pero ahora veréis que nada de nada. La primera pregunta dice, ¿para qué valores de m tiene inversa la matriz? Bueno, pues sabéis que una matriz tiene inversa cuando su determinante es distinto de 0. Pues lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer eso, el determinante, vamos a igualarlo a 0. Vamos a ver para qué valores el determinante se hace 0. Hala, raíz de m, 1 y m. Esto igualado a 0. Vamos a poner aquí, si queréis, por Sarrus, m, raíz de m, raíz de m. Y aquí, pues raíz de m, m y 1. Y multiplicamos de nuevo por las diagonales. Entonces aquí vamos a tener m cubo
más m, raíz de m por 1 y por raíz de m, pues es m. Aquí vamos a tener más m de nuevo. Aquí vamos a tener esta que va a ser menos m cuadrado, la otra va a ser menos m y la otra menos m cuadrado. Esto igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues m cubo va a ser este, en m cuadrado vamos a tener menos 2m cuadrado, con lo cual tenemos esto, este más m con este menos m se nos va y se nos queda más m igual a 0, con lo cual esto se nos queda una ecuación cúbica, pero como no tiene término independiente podemos sacar factor común la m, entonces va a ser m cuadrado menos 2m más 1, que es bien conocida. Esto aquí va a ser igual, pues esto en el fondo es m por m menos 1 al cuadrado igual a 0, con lo cual la m nos da dos valores, 0 y 1. Por tanto, ya tenemos la solución, que es que para todo valor de m distinto de 0 y de 1, a tiene inversa. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. Para ello nos hemos quedado con la ecuación y realmente, bueno, con la ecuación, con el valor del determinante de A, que es m por m cuadrado por m menos 1 al cuadrado. Dice, para m igual a 4, resuelve si es posible la ecuación matricial, pues a por x es igual a 12 por la matriz de identidad. Bueno, pues esto es muy facilito. ¿Por qué? Porque x, ¿qué va a ser? Para dejar la x sola, si aquí tenemos la a, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar por la izquierda por la inversa de esto. Va a ser por 12 veces la identidad, este se me iría con este, y entonces x va a ser igual la inversa de a por 12 veces la identidad, el 12 viene por aquí, y es 12 por inversa de a por la identidad, pues va a ser la inversa de a. Entonces, aquí, digamos, ya la tendríamos despejada, con lo cual lo único que tenemos que calcular es la inversa de a cuando la m vale 4. Venga, sustituimos y tenemos aquí, pues si la m vale 4, esto va a ser un 4, la raíz de 4, pues esto es 2, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 4. Y tenemos que si la m vale 4, podemos calcular el valor del determinante, porque entonces así va a ser, el valor va a ser 4 por 4 menos 1, 3 al cuadrado. Y esto va a ser 9 por 4, 36. Bueno, lo tenemos en cuenta, el 36, para luego dividirlo. Muy bien, pues venga, ¿cómo calculábamos la inversa? Pues primero nos cogíamos los adjuntos, los menores de cada elemento, y aquí vamos a tener 16 menos 1, 15, aquí vamos a tener menos 6, aquí vamos a tener menos 6, esto va a ser menos 6, 12, 0, menos 6, 0 y 12. ¿Qué hacemos ahora? Ahora hacemos la traspuesta, es decir, 15 menos 6 menos 6. La siguiente va a ser menos 6, 12, 0 y la siguiente menos 6, 0, 12. Que si os fijáis, la matriz es la misma, con lo cual realmente esta matriz es simétrica. Estas son dos matrices simétricas. Y como tenemos que dividir por 36, yo prefiero, como luego hay que hacer operaciones, yo lo que prefiero es primero dejarlo así indicado, 1 partido por 36, por toda la matriz. ¿Por qué? Porque andarnos con fracciones, pues ahora mismo pues es una dificultad pues que no tenemos necesidad. La x, ¿a qué va a ser igual? Pues a 12 por la inversa de a, que es esto, es decir, 12 por 1 partido por 36 y por toda la matriz, ¿verdad? Claro, 12 y 36 se multiplica 12, que es 3 veces 36, por tanto, en el fondo esto se va a quedar un tercio por toda nuestra matriz. Y ahora nosotros, pues con bastante más comodidad, podemos ya resolver. Simplemente, pues tenemos que dividir cada uno de estos elementos por 3, y entonces se nos quedaría pues 15 entre 3, entonces va a ser 5, menos 2, menos 2, menos 2, 4, 0 y menos 2, 0, 4. Y ya tendríamos resuelto el apartado B.
El ejercicio número 7 ya forma parte el área de geometría. Dice, nos dan dos vectores y un punto, y el apartado A dice, calcular dos parámetros A y B para que el vector W 1 a B sea ortogonal, sea perpendicular a U y a V. Bueno, pues la principal condición de perpendicularidad de dos vectores es que dos vectores son perpendiculares si su producto escalar vale 0. Bueno, pues esta propiedad tan sencilla es la que vamos a aplicar aquí. Venga, ¿cómo hacíamos el producto escalar? Pues componente, era la suma de los productos de componente a componente. U y W, pues esto va a ser menos 1 más 2A más 3B, esto tiene que ser 0. Esto teníamos así cumplía las condiciones de perpendicularidad de U y de W. Ahora hacemos lo mismo con la V y la W. 2 por 1 es 2, 0 por A es 0, menos B igual a 0. Esto es un sistema de las ecuaciones con dos incógnitas y de la de abajo tenemos que la B directamente ya vale 2. Y si me voy a la de arriba, pues tenemos que menos 1 más 2A más 6, esto tiene que ser 0, 2A, esto es 5, con lo cual sería menos 5 y la A tendría que ser menos 5 medios. Y ya con esto tendríamos resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. Dice, determina los cuatro vértices de un paralelogramo cuyos lados tienen las direcciones de los vectores U y V. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo aquí, por ejemplo, un vector director de una recta, y aquí tengo el vector U, y aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo otra recta que tiene como vector director el V, lo que nos está diciendo es que hay un paralelogramo dentro de estas dos rectas. Dice que tienen al vector OA como una de sus diagonales, siendo O el origen de coordenadas. Bueno, pues sin pérdida de generalidad, nosotros podemos considerar que este punto es el punto O. Este es el punto O y lo que nos está diciendo es que tenemos aquí el OA, este por ejemplo, el vector OA, este es el vector OA, es una de sus diagonales. Genial. Vamos aquí a trazar los otros lados del paralelogramo, que sería este. Y luego aquí sería 3 para acá y 2 para acá. Sería este, no, así. Ahí estaría. Y con lo cual tendremos aquí los otros lados los otros puntos que forman parte del paralelogramo. Bien, vamos aquí a ponernos los puntos. Tenemos el punto O, que es el origen. Tenemos el punto A, que es el menos 4, 4, 7. Aquí yo he visto por ahí este ejercicio resuelto considerando que realmente el vector U, por ejemplo, en este caso, era el formado por el OC. Y esto no es lo que nos está diciendo el ejercicio. Lo que nos está diciendo es que los lados tienen estas direcciones. Los lados vienen dados por las direcciones marcadas por los vectores. Pero no significa que los vectores, la longitud de los vectores, sea la que defina los puntos. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos que en este caso tenemos aquí un vector OC y tenemos aquí un vector OB, ¿verdad? Y lo que sí sabemos es que, bueno, aquí tenemos el vector OA, vamos aquí a tener el vector OA, que va a ser el menos 4, 4, 7. Lo que sí sabemos es que si este es el vector C, o este es el vector OC, el vector OC va a ser seguro, proporcional al vector U. Es decir, el vector OC va a ser M, un cierto M, por el vector U. Es decir, si multiplico la U por M, pues me va a dar menos M, 2M, 3. Y hacemos lo mismo con el vector V. Entonces vamos a tener N por el vector V va a ser el 2n, 0, menos n. Y además sabemos que
Bueno, hemos dicho que este sería el vector OC, este sería el vector OB. Por teoría de vectores, yo sé que la suma del vector OC más el vector OB me va a dar el vector OA. Esto es teoría básica de vectores. Entonces, como yo sé que OC más OB me da el vector OA, pues lo que voy a hacer va a ser este vector más este vector, sumarlo y me tiene que dar este vector. Es decir, si yo sumo estos dos vectores, ¿qué voy a tener? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener que la primera componente menos n más 2n, la segunda componente va a ser 2m y la tercera va a ser 3 menos n. Esto tiene que ser igual a este vector, al menos 4, 4, 7. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir realmente cuál es la razón de proporcionalidad real entre el vector o entre los vectores u y v y realmente los lados del paralelogramo. Vamos a tener entonces que menos m más 2n va a ser menos 4, 2m va a ser 4 y 3 menos n va a ser 7. Con lo cual, de aquí abajo tenemos que la m vale 2. Ya, pues nos tiene que dar un sistema compatible determinado, si no, esto no va a funcionar. Aquí, ¿qué tendríamos aquí arriba? Tendríamos menos 2 más 2n sería igual a menos 4, con lo cual 2n sería menos 2 y la n sería menos 1. Vamos a ver aquí. A ver, esto es aquí 3, 3, 3. Ay, perdón, es que aquí me he equivocado. Esto es 3n. Esto es 3m menos n. A ver, disculpadme, esto es 3m menos n. Decía yo que me había comido una m en algún lado. ¿Qué tenemos? Pues 3 por m, 3 por 2 serían 6, menos n igual a 7, con lo cual la n efectivamente abajo también la n nos da menos 1. Por tanto, y una vez que tenemos la razón de proporcionalidad, el vector OC yo lo puedo calcular tranquilamente. El vector OC, ¿cuál va a ser? Pues si la m vale 2, pues este es el menos 2, 4, 6. Y el vector OD va a ser, la n, esto va a ser el menos 2, 0, 1. Claro, como yo sé que OC es C menos O, ¿verdad? Y C menos O es C, por tanto yo ya obtengo que el punto C del paralelogramo es el menos 2, 4, 6. Y hago lo mismo diciendo que el punto D pues es el menos 2, 0, 1. Y ya tendríamos resuelto este ejercicio, este apartado, que aparentemente parece que pueda ser un poco complicado, pero realmente pues aplicando teoría de vectores, el ejercicio al final sale. El ejercicio número 8, también de geometría. Nos dan dos rectas, recta R y luego una recta S formada por un punto y un vector, con lo cual la tenemos que armar. Tenemos la recta R, x menos 2 partido por 1, y partido por menos 1 y z menos 1 partido por 2. Y luego pues tenemos la recta S, pues que la podemos poner en forma paramétrica y decir pues que esto pues, va a ser que x va a ser igual a 1 más 1 más a por t, y va a ser 2 menos a por t, y z es igual a 3 más 3a por t. Y lo que dice, lo que pregunta, calculará para que las rectas R y S se corten. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es, como aquí la tenemos la recta S y le hemos puesto aquí en forma paramétrica, pues sustituir los valores de x y z, por ejemplo, en la R. Y entonces tendríamos, pues esto va a ser 1 más a por t menos 2 partido por 1. Esto va a ser igual a 2 menos a por t partido por menos 1. Y esto va a ser 3 más 3a por t menos 1 partido por 2. Y lo que vamos a hacer va a ser, pues, crearnos un sistema de dos ecuaciones, pues, por ejemplo, con este trozo de aquí, con estas dos de aquí, y luego, pues, con estas dos de aquí, por ejemplo. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos, pues, si multiplicamos estas dos en cruz, pues vamos a tener menos 1
Bueno, aquí tendríamos 1 menos 2 sería menos 1, pues sería menos 1 más, aquí dividimos simplemente 1 más a por t, esto va a ser igual a menos 2 más a t. Así tendríamos, por ejemplo, en las dos primeras. Menos 1 más t más a por t es igual a menos 2 más a por t, que fijaos que en este caso este at y este at se nos va, con lo cual ya vamos a tener un valor de t, que la t va a valer menos 1. Y esto nos va a facilitar muchísimo las cosas con la siguiente ecuación. ¿Qué tendríamos? Pues tendríamos esto por esto y esto por esto, pues vamos a ver, esto sería, por ejemplo, esto por menos 1 y aquí esto multiplicado por 2, pues va a ser pues menos 4 menos por menos más 2at igual a 3 más 3a por t menos 1. Como la t vale menos 1, pues esto es menos 4 menos 2a es igual a 3, esto es menos 1 menos 3a menos 1. El a viene para acá, menos 3 menos 2, 1, a igual a, esto es 3 menos 1, 2, 2 más 4, 6. Por tanto, de una manera bastante sencilla, simplemente, pues, como nos piden que las rectas se tienen que cortar, lo único que hemos hecho ha sido sustituir los valores de x y z en la otra ecuación para forzar y para saber qué valores de t y de a hacen que la recta r y s sean la misma, es decir, que se corten en un punto. Y nos ha dado pues que la t vale menos 1 y la a vale menos 6. De hecho, incluso podríamos calcular el punto de corte, que sería, pues si la t vale menos 1, podríamos sustituir aquí, sería el punto P, pues si la t vale, si sustituimos la a y la t en x y z y obtendríamos el punto de corte, que en este caso no nos lo pide. El apartado B dice calcular a para que las rectas sean perpendiculares. Para que las rectas sean perpendiculares, se corten o no, ¿cómo tienen que ser sus vectores? Sus vectores tienen que ser perpendiculares. Entonces tenemos el vector de la recta R, va a ser el 1 menos 1, 2, y el vector de la recta S pues va a ser el 1 más A menos A, 3A. Genial, bueno, pues multiplico. Hacemos el producto escalar y lo igualamos a 0. Y tenemos 1 más A más 6A. Esto tiene que ser igual a 0. 8a vale menos 1 y por tanto la a vale menos 1 octavo. Y ya tendríamos resuelto el apartado B y todo el ejercicio. Y nada, aquí concluimos la resolución del examen de selectividad de matemáticas de Andalucía. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, sugerencia, comentario, suscribiros al canal, por favor, dejar algún comentario. Y nada, hasta el próximo vídeo.